Bien, creo que todas me conocen acá, igual, bueno, por las dudas hago un paréntesis, sí, yo soy Marian, soy profe de LSA básico en Contagiar y soy también la profe de los temas de psicología, porque soy estudiante de psicología en la carrera de la UBA. Nada, estoy a una materia y el requisito de tesis a recibirme, así que bueno, como para dar contexto de quién es la que les va a dar la charla hoy. Bien, bueno, la idea es, sí, que sea una charla, que sea lo más dinámico posible, sí, ustedes pueden intervenir cuando quieran, pueden hablar cuando les parezca mejor, sí, no voy a obligar a nadie, pero para que sea un poco más dinámico y no sea tan, ¿cómo decirlo? Tan yo hablando, ¿sí? Y ustedes escuchando. Bien, es un taller de emociones, sí, es un taller de emociones, de gestión, de reconocimiento y demás. Eh, y primero, sí, elegí este tema más que nada para aprovechar que tenemos un montón de videos y un montón de reels en Instagram de la película de Intensamente, que está muy buena, está muy buena. Tanto la primera como la segunda todavía no la vi, pero de lo poco que vi a través de spoilers y demás, está muy bien, está muy buena, así que es una buena manera de poder mostrar las emociones a los peques y también a los grandes, porque a los grandes también nos cuesta a veces esto de reconocerlas o esto de gestionarlas o de cómo apaciguarlas. Bien, primero sí, tenemos emociones y tenemos sentimientos, ¿sí? Nosotros por lo general lo que solemos hacer es indistintamente decir una u otra, ¿sí? Para nosotros es casi lo mismo y la realidad es que es casi lo mismo, pero tienen algunas diferencias entre una y otras, ¿sí? Hay seis emociones que son básicas y que son mundiales, ¿sí? A nivel mundial, todas las personas del planeta Tierra, por lo menos, tienen estas emociones, ¿sí? Estas seis básicas van a ser alegría, ¿sí? Miedo, enojo, asco o desagrado, ¿sí? Que son las que figuran en la primera película junto con tristeza. Y tenemos la emoción, ¿sí? De sorpresa, ¿sí? Son esas seis. Las vuelvo a mencionar por las dudas. Tenemos miedo, tenemos enojo, sorpresa, alegría, asco o desagrado, ¿sí? Es lo mismo, y tristeza. Estas seis son a nivel mundial. A nivel mundial todo el mundo en algún punto manifiesta alguna de estas seis, ¿sí? O las seis, mejor dicho, emociones básicas, ¿sí? Hay muchos estudios sobre emociones, ¿sí? Hay grandes teorizadores como Ekman, puede ser, pero no me interesa tanto meterme por ahí en lo teórico, sino de que sepan de que hay emociones que son mundiales, ¿sí? Vayamos a China, Japón y demás, vamos a encontrar que hay emociones, perdón, de alegría, hay emociones de enojo, ¿sí? Capaz que difieren las situaciones, ¿sí? Por ahí lo que a mí me causa enojo en Argentina, a una persona en China no le causa enojo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser esto de trabajar, ¿sí? A nosotros por ahí cuando nos piden, che, no te quedás otro turno más de 12 horas, que esto que el otro, que faltó Pepito, ¿sí? Por ahí nos da por las bolas, perdón, ya había arrancado la frase. Nos da por las pelotas, ¿sí? No nos gusta, ¿sí? Nos podemos llegar a enojar. Le decimos, bueno, sí, dale, no pasa nada, pero por la plata, ¿sí? En cambio, por ahí en Japón, donde hay una cultura de trabajo completamente distinta a la nuestra, ¿sí? Capaz que el hecho de que el jefe nos pida 12 horas de trabajo nos inunde de alegría, ¿sí? Sea como, "Ah, el jefe me pidió que me quede, sí, yo me quedo, señor jefe, por la empresa, yo hago todo, ¿sí? Es completamente distinto. Por ahí, acá la tristeza, no sé, puede ser, por ejemplo, eh, yo qué sé, que pierda nuestro equipo de fútbol de la selección, ¿sí? La selección argentina, y también en países de Oriente y demás, donde el fútbol no es un deporte que por ahí está tan
a flor de piel como acá, capaz que no cause tristeza, ¿sí? Capaz que en alguna parte de la población sí, pero por ahí a rasgos generales no, ¿sí? Dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de qué nos hayan enseñado y qué hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Es que vamos a manifestar estas emociones, ¿sí? Por eso a veces hay cosas que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo mío que es muy gracioso. Por ejemplo, a mí me causó muchísima ansiedad tener que ir al banco, ¿sí? Por X problema, que no viene al caso, por X situación, ¿sí? Al punto de tener que pedirle a una amiga que me acompañe al banco porque no podía tramitar mi ansiedad, ¿sí? Y por ahí a otra persona que está súper acostumbrada a ir al banco como que le chupa un huevo, ¿sí? ¿Nati? Sí, sí, sí. Lo que a uno le cause ansiedad o le cause determinada emoción, ¿sí? Por ahí a la otra persona no, ¿sí? Y eso es en base a toda nuestra experiencia en la vida, ¿sí? Todo lo que hemos transitado en la vida, todo lo que hemos aprendido, ¿sí? De nuestros padres, lo que hemos aprendido de nuestros amigos, ¿sí? Es experiencias, básicamente. Y dependiendo qué experiencias tenga yo, ¿sí? O qué experiencias tengamos nosotros, ¿sí? Voy a tener quizás alguna emoción o algún sentimiento más intenso que el otro, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurre a veces con el amor, ¿sí? Lo que ocurre con el sentimiento de amor y de querer y demás, por ahí, en los adolescentes, no sé si por ahí si alguno tiene adolescentes cerca o por ahí vio, cuando los adolescentes se enamoran, es como un boom, ¿sí? De emociones, de alegría, de querer estar todo el tiempo con esa persona y de amarla y de atosigarla, ¿sí? Y de querer estar constantemente juntos, ¿sí? Por ahí cuando uno ya es más grande, cuando ya tuvo relaciones, cuando ya tuvo un montón de amor, cuando ya esté como que, bueno, nos vemos, no, no puedo, bueno, listo. Sí, como que ya baja esa intensidad, ¿sí? En cambio, por ahí en la adolescencia esas primeras experiencias de amor y de alegría, ¿sí? Son muy intensas, ¿sí? Obviamente también acompañado del boom hormonal que tenemos en la adolescencia, ¿no? Pero también sucede eso, ¿sí? Es muy distinto una persona que ya tuvo novios, que ya tuvo parejas y demás, a una persona que por ahí es el primer noviecito y tiene esto de, ay, no sé qué hacer y que yo quiero estar todo el día con él y que tenemos que estar todo el día juntos, ¿sí? Dentro de la película sí tenemos muchas más emociones, ¿sí? Por ejemplo, está ansiedad, dentro de la película intensamente, ¿no? Estaba ansiedad, está ira, está vergüenza, las tengo anotadas, está envidia, ¿sí? Hay un montón de emociones y son un montón de emociones que nos hacen, ¿sí? Por ejemplo, si yo les tuviera que decir que clasifiquen en dos grupos, ¿sí? Las emociones. ¿En qué dos grupos más o menos las clasificarían? Así a grandes rasgos, como a ustedes les salga. No es algo, ¿cómo decirlo? No es algo teórico. Esto de miedo, enojo, sorpresa, alegría, desagrado, tristeza, ansiedad, vergüenza, envidia. Estaba nostalgia también en la película. Sí, son clasificadas como emociones, ahora vamos a ver bien como la diferenciación de una y otra, pero para mí son más sentimientos que emociones. Pero en muchos lados, en muchas páginas web, en muchos lugares los van a encontrar como que son emociones en sí. Es, sí, es depende, estas cuestiones son muy depende de el autor donde nos pongamos, ¿sí? Por ejemplo, este Ekman si iba a decir emociones son estas seis, miedo, enojo, sorpresa, alegría, asco o desagrado y tristeza, ¿sí? Esas son las únicas emociones, el resto sentimientos,
¿sí? Va a decir que el amor es un sentimiento, va a decir que la ansiedad es un sentimiento. Pero hay otros autores que, por ejemplo, que ahora vamos a ver bien, que como la ansiedad a veces es una respuesta tan inmediata, tan rápida, que las clasifican como una emoción, ¿sí? Es muy dependiendo del autor, ¿sí? No, no pasa nada. Sí sufren, es como medio raro decir que no, pero por ahí no es tan intensa como sí puede ser pasado la pubertad. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración, que es algo que por ahí han visto que dicen en Reels en Instagram, que los chicos tienen que tener tolerancia a la frustración. Bueno, la tolerancia a la frustración es sentir ansiedad, es sentir ansiedad, ¿sí? O sea, esto de enseñarle al niño de ciertas formas pequeñas, ¿no? Que a veces la vida, ¿sí? O situaciones de la vida no podemos hacer lo que ellos quieren o de la forma que ellos quieren. Obviamente lo que ellos sienten es esa ansiedad, ¿sí? Por no poder hacer las cosas como ellos quieren, ¿sí? Es esa ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque sienten como esto de que sienten como todo este enojo, esta ira, estas cosas de querer hacer las cosas como ellos quieren y todo eso, es como frustrarlos justamente. Eh, pero, no, no, está bien. Pero sí pasa esto de que por ahí en la pubertad empiezan como más marcados también la sintomatología, ¿sí? Porque por ahí a un nene, ¿no? Le queremos enseñar tolerancia a la frustración, ¿no? Y hacemos que a propósito se olvide, no sé, la mochila para ir al colegio, supónganse. Bueno, el nene por ahí dentro del colegio, cuando llega la primera hora no tiene la mochila, se larga a llorar, supónganse, está triste, está enojado, no sabe qué hacer, que esto, que el otro. Y solucionan con la maestra, ¿sí? La maestra le da un par de hojitas, tuki tuki, bueno, listo. Después, cuando llegues a casa, lo pasás con mamá. Listo, se terminó, ¿sí? Es como que con los chicos es como más fácil como desviarlos para que se distraigan, ¿sí? O vieron cuando van en el súper y van con un nene y dicen, ay mamá, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, no, en casa tenemos, en casa tenemos. Y sigue como, quiero esto, quiero... No, mirá, mirá quién está allá, mirá quién está allá. Y le arrancan el paquete de la mano, lo revolean y mirá, vamos para allá, vamos. Sí, como que es más fácil distraerlos. En cambio, ya cuando estamos en la adolescencia, estamos en la parte de la pubertad, ¿sí? Ya estamos como mucho más tiempo dentro del colegio, ¿sí? Por ahí al principio estamos 3 horas, 4 horas, ¿sí? Ya estamos llegando al periodo donde pasamos 6, 7 horas a veces entre colegio y escolaridades distintas y o actividades extracurriculares y demás, ya es como hay una atención un poco más focalizada, ¿sí? Entonces también pasa esto, de que es más difícil sacarnos del eje, ¿sí? Por ejemplo, en la escena donde Riley, no me acuerdo bien qué pasa porque lo vi así como rápido en un reel, pero empieza a tener dentro del partido de hockey un ataque de ansiedad, ¿sí? Y empieza trácate, 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 trácate. Es como, ahí es mucho más difícil decir, che, Riley, mirá, mirá para allá, mirá quién está. ¿Sí? Como que eso no pasa, ¿sí? Es imposible en esa edad a veces sacarlo del eje cuando está con un ataque. Bien, 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 bien.
Se entiende, bien, 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 por intensidad. ¿Alguien más que tiene alguna clasificación que quiera decir, Nora? Bien, 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 bien. ¿Alguien más quiere compartir su clasification? Esperen que me voy a anotar algo, así después lo digo, porque después me olvido. Bien, perfecto. Bien, intuitivamente, ¿sí? Clasificaron como siempre clasificamos las cosas, ¿sí? A veces clasificamos por intensidad y de igual forma, ¿sí? O como las clasificó Nora, ¿sí? Que las terminamos separando, ¿sí? Las terminamos separando en positivas o en negativas, ¿sí? En intensas y en no tan intensas, ¿sí? O por ejemplo Nora que puso alegría junto con nostalgia, ¿sí? Se terminan clasificando a veces en la que nos gustan, ¿sí? Las que nos gustan sentir o las que no nos gustan sentir, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hacemos esto o cuando a veces esto de, bueno, las que son más intensas por un lado con las que son menos intensas por otro lado? Esto de que la realidad es que todas las emociones, todos los sentimientos, ¿sí? Es tan bueno tenerlos, ¿sí? Está bueno manifestarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que todo el tiempo contentos no podemos estar, todo el día felices no podemos estar, ¿sí? Y incluso si quisiéramos hacerlo o si quisiéramos estarlo, ¿sí? Estaríamos incursionando o estaríamos, eh, sí, incursionando un poco en lo que sería como, bueno, todo lo que es malo o todo lo que siento que es negativo, no le doy bola o no le doy pelota, ¿sí? Cuando eso, ¿sí? Que a veces alguien viene y me dice, por ejemplo, che, me parece que tendrías que hacer esto de esta forma, que quizás es una forma mucho más sencilla, que quizás es una forma mucho más fácil, ¿sí? Que quizás es una forma que me soluciona la vida, ¿sí? Pero, ¿sí? Si yo no le doy pelota, ¿sí? ¿Por qué? Porque me trae más trabajo, obviamente, adaptar lo nuevo, tomarlo, prestar atención y más. Digo, no, deja que con esto funciona, fíjate que funciona bien, tardo 1000 años, pero no importa, funciona, que esto, que el otro, y sigo con mis cosas, ¿sí? Si yo ignoro absolutamente todo el resto de emociones, en algún punto termino explotando, ¿sí? Termino reventando, ¿sí? O muchas veces esto que nos pasa de que nos sentimos mal, nos sentimos tristes, ¿sí? Y automáticamente lo que una persona cuando, no sé, cuando uno manifiesta sus sentimientos, ¿no? De tristeza, que se encuentra mal, que está muy deprimido o depresivo, ¿sí? Cuando uno se manifiesta de esta forma, la otra persona automáticamente lo que siempre va a intentar hacer es como subirle el ánimo, ¿sí? Como dar alegría, si se quiere, ¿sí? Cuando a veces es necesario que estemos mal, ¿sí? Es necesario que estemos atravesando por alguna situación bajón, ¿sí? No necesariamente estar depresivo, ¿sí? Pero por ahí algunos días, una semana de decir, no, necesito tranquilidad, necesito estar en mi casa, necesito no ver a nadie, ¿sí? Y a veces es necesario, ¿sí? No todo el tiempo podemos estar allá arriba, ¿sí? Como drogados, si se quiere, ¿sí? No podemos estar todo el tiempo arriba. Es necesario tener miedo, es necesario estar triste, es necesario enojarse, ¿sí? Todo esto nos hace humanos, ¿sí? Imagínense que nada nos enojara o que nada nos ponga tristes o que o que nada nos sorprenda, ¿sí? Estamos llegando ya a ser un robot o una IA, ¿sí? Una inteligencia artificial, ¿sí? Y lo mágico, si se quiere, también lo problemático de ser un ser humano es tener todos estos sentimientos, ¿sí? Lo que nos diferencia de ser un robot es eso, ¿sí? Es enojarnos, es ponernos tristes, es alegrarnos por algún logro propio o algún logro ajeno de una persona cercana, ¿sí?
tenemos que manifestar nuestras emociones o nuestros sentimientos, ¿sí? Siempre esto de las emociones negativas o las que vivimos más intensamente, justamente, valga la redundancia, ¿sí? Son las que a veces no queremos sentir o son las que a veces no queremos vivenciar, ¿sí? Son las que intentamos bajo todo punto de vista minimizar, ¿sí? Cuando a veces es necesario, ¿sí? A veces es necesario pasar por la ansiedad, ¿sí? Por más de que yo les diga, jamás en la vida quiero volver a ir a un puto banco, ¿sí? El hecho de haber atravesado esa ansiedad, ¿sí? Y haber buscado una solución, en este caso fue como llamar a mi amiga, ¿sí? Para que me acompañe, ¿sí? Hoy, sí, puedo ir al banco con más naturalidad, si se quiere, o con más tranquilidad. Y sé que no voy a volver a pasar esa ansiedad, ¿sí? En cambio, si yo hubiera elegido el método de finjo demencia, que es el método que hoy se está utilizando casi por excelencia, ¿sí? Capaz que ese problema en el banco, esa situación, no fue un problema con el banco, pero bueno, esa situación me hubiera traído a la larga muchísimos más problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quise ir al banco, porque me dio mucha ansiedad, que esto, que el otro. Entonces, ¿qué hice? Fingí demencia, esto no pasa, sigo de largo, ¿sí? Hay muchas situaciones que por querer no afrontarlas o por querer bajar automáticamente nuestro estado, ¿sí? Nuestro estado que no nos gusta, ¿sí? Hacemos cosas, tenemos comportamientos que a la larga nos perjudican un montón, ¿sí? Esto de, bueno, tengo mucha ansiedad, ¿qué hago? Finjo demencia, no pasa nada, sigo con mi vida, ¿sí? Hasta que eso que fingí demencia capaz que en un momento explota, ¿sí? Supónganse que lo del banco hubiera sido una superdeuda, ¿sí? Yo finjo demencia, claro, después me llega una carta de documento, ¿sí? En el momento me bajó la ansiedad, sí, me bajó porque fingí demencia y listo, ¿sí? Pero después cuando me llega la carta de documento, capaz que la ansiedad se me dispara peor, ¿sí? O bien durante todo el trayecto judicial, vamos a decirlo, ¿sí? El trayecto judicial, hubiera sentido tal vez muchísimos más episodios de ansiedad, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la tristeza, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy triste, ¿no? Por determinada cuestión, ¿sí? Por ahí la más conocida o la que más surgen en ejemplos es el tema del duelo y demás, ¿sí? Si yo estoy triste por eso, pero digo, no, finjo demencia, sigo con mi vida, ¿sí? Después a la larga, ¿sí? Es muy probable que yo tenga brotes de llanto, por ejemplo, ¿sí? Que entre en depresión también. ¿Por qué? Porque en su momento quise fingir de que estaba todo piola y listo y acá no pasa nada y sigo con mi vida, ¿sí? Es necesario sentirlas, ¿sí? Es necesario no fingir demencia, ¿sí? Está bueno, ¿sí? Nos duele muchas veces, sí, nos hace mierda muchas veces, no les voy a decir que no. O sea, yo sentir ansiedad por ir al banco no es algo que digo, uy, lo quiero vivir toda mi vida. No, claramente, porque uno con sus ataques de ansiedad siente que se muere incluso o que el corazón se le va a salir por la boca. Pero es necesario, ¿sí? Si yo no hubiera sentido eso, ¿sí? Y si no lo hubiera afrontado también, las consecuencias a largo plazo son mucho más complicadas, ¿sí? Supónganse, no solamente es de, dije el ejemplo del banco porque es como el mío, ¿no? Yo soy muy autorreferencial, ¿no? Pero por ejemplo el miedo a los finales, ¿sí? Que también esto es autorreferencial, ¿no? Una cosa es tener miedo a los finales de, bueno, pateo un final, ¿sí? A nivel de lo educativo, ¿no? Pateo un final, pateo un examen, no pasa nada, que esto, que el otro. Claro, sí, si lo pateás una vez no pasa nada. Ahora, si lo pateás durante 5 años, ¿sí? Supónganse, dependiendo, esto depende mucho de la institución educativa, ¿no? Pero si vos pateás el final durante 5 años, y bueno, madre, no te vas a recibir nunca si haces eso, ¿sí? Entonces, de vuelta a lo mismo, tenemos un problema a largo plazo, ¿sí? Siempre frente a la ansiedad vamos a tener como soluciones a cortito plazo, ¿sí? ¿Cuál es la solución que buscamos a corto plazo? Que la ansiedad desaparezca en ese instante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy intensa, ¿sí? Y a través de que es muy intensa y que tampoco la sabemos gestionar y tampoco tenemos como herramientas, porque nadie nos enseña herramientas,
¿sí? Lo que hacemos es la solución más fácil, ¿sí? Siempre suele ser fingir demencia. Bien, las emociones, ¿sí? Van a ser definidas como respuestas automáticas e involuntarias, ¿sí? Emociones como respuestas automáticas e involuntarias, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dan un chocolate, ¿sí? La alegría es instantánea, ¿sí? Yo no pienso, ay, me dieron un chocolate y me voy a poner contenta. No, no, no. O lo mismo me traen cualquier regalo, ¿sí? Por ejemplo, la emoción, perdón, la emoción de alegría, sí, es casi instantánea. Yo no me voy a poner a reflexionar si eso me pone feliz o no, ¿sí? Como que nace, ¿sí? Lo mismo la tristeza, ¿sí? Si alguien viene y me dice que falleció, por ejemplo, tal persona, ¿sí? De alguien cercano, ¿sí? Yo no me voy a poner a reflexionar si eso me pone triste o no, sino que inmediatamente me brotan las lágrimas de los ojos, ¿sí? De los ojos. Lo mismo va a pasar con el miedo, con el enojo, con la sorpresa, con el asco, ¿sí? Con todas estas emociones básicas, ¿sí? Son respuestas casi inmediatas, ¿sí? Y aquellas que no son inmediatas, ¿sí? Que son como más conscientes, ¿sí? A la respuesta emocional van a ser las emociones, ¿sí? Por eso, ¿sí? Cuando hay por ahí alguna reflexión de eso que estoy sintiendo, ¿sí? Ahí surgen como los sentimientos de, ¿sí? Según estas definiciones, lo que es ansiedad, lo que es vergüenza, lo que es envidia y lo que es nostalgia, ¿sí? Y lo que sería, creo que ennui, creo que es aburrimiento en sí, que es la otra emoción que figura en la película, ¿sí? Sería como más sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo teniendo ansiedad, ¿qué hago? Me imagino un montón de cosas, ¿sí? Estoy reflexionando, hay un proceso de reflexión, ¿sí? Hay un proceso consciente de lo que está sucediendo de la situación, ¿sí? No es que a mí me dijeron, por ejemplo, pasó esto, ¿sí? Con el banco y yo automáticamente sentí ansiedad. No, ¿qué pasó? Me dijeron eso que estaba sucediendo con el banco y mi cabeza empezó a diagramar 28.040 finales o situaciones que podrían estar sucediendo y de ahí se me dispara la ansiedad, ¿sí? No es algo tan automático, ¿sí? Como sí lo son las 6 emociones básicas, ¿sí? Yo no me pongo a reflexionar si eso me da miedo o no, yo automáticamente lo siento, ¿sí? Hay muchos ítems, por ejemplo, para diferenciar, ¿sí? Cuándo es una y cuándo es otra, ¿sí? De igual forma, ¿sí? Esto también depende muchísimo de los autores que tengan, ¿sí? O los autores por los cuales se basen, ¿sí? Si buscan un texto de emociones y sentimientos, puede diferir un montón a la clasificación que yo les estoy dando ahora, ¿sí? Todo lo que es psico en general, ¿sí? Sucede esto, sucede de que, bueno, depende del autor donde te pares, es una cosa o es la otra, ¿sí? Tenemos mucha pluralidad, tenemos mucha pluralidad de voces, ¿sí? Y donde todas actualmente son aceptadas, ¿sí? Así que no se pongan ansiosos si encuentran algún texto o algo y hay una clasificación distinta. Bien, para diferenciarlos, sí, podemos tener 7 ítems. Fue un montón. Re preparé la clase, ¿eh? Tenemos 7 ítems, ¿sí? Uno de ellos es el origen, ¿sí? Que es el que acabamos de decir, ¿sí? Las emociones van a ser algo más instintivo, más automático, ¿sí? Se generan o sea, llegan a la conciencia sin haber como un método reflexivo o sin pensar demasiado en eso que está sucediendo. Es como simplemente viene, ¿sí? ¿Vieron cuando, no sé, viene el cartero a dejarles una carta y el vago simplemente aparece? Bueno, eso va a ser una emoción, simplemente va a aparecer en el momento, ¿sí? Por eso también están los estudios, no sé si capaz que vieron una serie que está muy buena, que es Lie to Me, ¿sí? Miénteme, en español castellano, ¿sí? Que está muy buena, donde uno de los protagonistas, ¿sí? Que es un psicólogo de la Sampu, ¿sí?
pero más allá de psicólogo, lo que hace es estudiar microexpresiones, ¿sí? ¿Qué son las microexpresiones? Las microexpresiones las tenemos todos, ¿sí? Y son en base a las 6 emociones básicas, ¿sí? Son cómo manifestamos con nuestra cara, básicamente, alguna de las 6 emociones, ¿sí? Y bueno, era resolución de casos, el vago estudiaba las microexpresiones y las veía para ver quién mentía, quién no, quién era genuino y quién no, ¿sí? A veces cuando uno decía, no, yo me pongo re contento de que haya ganado el premio, ¿sí? Pero mostraba una microexpresión de asco o de desagrado, ¿sí? Ahí ya veíamos como que hay algo que está pasando, vos me estás mintiendo, vos no estás contento con esto que me estás diciendo, ¿sí? Incluso ahora también si ven en Instagram, capaz que a mí sola me aparece, ¿no? Dependiendo del algoritmo, esto de el lenguaje corporal, ¿sí? Hay un chico que analiza todo el lenguaje corporal de determinadas personas, ¿sí? Por lo generalmente personas importantes, no sé, había analizado creo de un discurso de Milei, o bien de Lali Espósito, me parece también, bueno, de personas por ahí del ámbito, vamos a decir, personas que salen en la tele, justamente, y cómo su lenguaje corporal podía ser que su discurso o lo que estaba diciendo, ¿sí? Era algo totalmente distinto a lo que estaba manifestando, ¿sí? Por ejemplo, si decía yo estoy muy contenta de estar con ustedes, pero en ese momento le daba la espalda al público, ¿sí? Era como, bueno, no está contenta con el público justamente, sino que por ahí se está contenta con su banda, ¿sí? O está refiriendo a su banda en vez de al público, ¿sí? Son un montón de cuestiones, ¿sí? Que hacen a la veracidad o no del discurso, y las microexpresiones, ¿sí? Son las más difíciles de ver, ¿sí? Porque son segundos, ¿sí? ¿Vieron cuando algo nos sorprende y automáticamente elevamos las cejas, ¿sí? Las cejas, se marcan las líneas de la frente y demás, ¿sí? Esa es la expresión por excelencia de la sorpresa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Son segundos, ¿sí? Cuando una emoción es sostenida por mucho tiempo, que a veces pasa en los videos de Instagram o en algún suceso, ¿sí? Ya es actuado, ¿sí? La expresión genuina, la microexpresión genuina dura segundos, ¿sí? No es que no se haya sentido con sorpresa esa persona, pero a veces cuando sucede algo y vemos que en el video, ¿sí? Por ejemplo, las personas del video se quedan así como durante 10 segundos, 5 segundos, ¿sí? El resto, los 4 segundos que se quedaron así son fingidos, ¿sí? O sea, la expresión genuina hubiera sido y ya hubiera frenado, ¿sí? Bien, el origen, ¿sí? Emociones, más automático, más instintivo si se quiere, no se reflexiona respecto. En cambio, los sentimientos, ¿sí? Pasan por un filtro mental, ¿sí? Pasan por una reflexión en la cabeza, ¿sí? Pasan por algún proceso. Por ejemplo, la envidia, ¿sí? Yo es como veo, por ejemplo, algo en otra persona, ¿no? Veo, ¿qué puedo ver? El pelo, le veo el pelo sedoso, hermoso, que tiene un montón de pelo, ¿sí? Y yo lo que veo es que a mí se me cae constantemente en la ducha cuando me baño y me arranco mechones. Entonces, ¿qué pasa? Veo ese pelazo, digo, ¡fua! ¡Qué lindo pelo!, ¿sí? Pero después para llegar a la envidia, yo tengo que pensar, por ejemplo, y a mí se me cae un montón, tengo 3 pelos locos en la cabeza, y ahí llega la envidia, ¿sí? No es algo como tan instintivo o algo tan inmediato, ¿sí? Como si sería la alegría, ¿sí? O la satisfacción de ver ese pelo, ¿sí? Instantáneamente yo dije, fue qué lindo pelo que tenés, ¿sí? Pero el sentimiento de envidia como que está unos pasitos más atrás, si se quiere, ¿sí? No porque sea peor o mejor, sino de que a la envidia le cuesta un poquito llegar, ¿sí? ¿Y cómo le cuesta llegar? A través de los pensamientos, ¿sí? Después, otro ítem, ¿sí? Para diferenciar uno de otro, ¿sí? Tenemos el orden, ¿sí?
La emoción, como dijimos, es inconsciente e inmediata, ¿sí? Siempre va a ir primero. Y en cambio, el sentimiento, ¿sí? Va a venir como detrás, ¿sí? Surge después de la emoción, ¿sí? Surge después de sentir la alegría, sentir el enojo, ¿sí? Por ejemplo, nos puede pasar que en un primer momento quizás nos enojemos, ¿sí? No sé, me enojo porque me comieron el serenito de la heladera, ¿sí? La puta madre, me comieron el serenito, ¿quién fue el zángano que me comió el serenito, la sanguijuela, así que hoy encima están carísimos y cada vez más chiquitos vienen? Y quizás, ¿sí? Después de que ese enojo baje, lo que venga detrás sea la vergüenza, ¿sí? Vergüenza de, che, la puta madre, soy una piba de 30 años y empecé a gritar por un serenito, ¿sí? Es como que van a venir detrás de la emoción, ¿sí? Van a estar unos pasitos atrás. ¿Pero por qué van a estar unos pasitos atrás? Porque justamente necesito que mis pensamientos, ¿sí? Den una vuelta de rosca hasta llegar al sentimiento, ¿sí? O que mi emoción, ¿sí? Se transforme en un sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, capaz que yo siento alegría de estar con una persona, cierto, sí, siento mucha alegría, me encanta estar con esa persona, disfruto un montón, y reflexionando y pensando en por qué llego al sentimiento de amor, ¿sí? Otro ítem, ¿sí? Vimos el origen, vimos el orden, ¿sí? Y tenemos la duración, ¿sí? Las emociones tienen un periodo corto de duración, ¿sí? Como habíamos dicho con el tema de las microexpresiones, ¿sí? Son sentimientos cortitos, si se quiere, no tienen una duración tan prolongada, ¿sí? En cambio, los sentimientos sí. Los sentimientos pueden perdurar un montón, ¿sí? Por ejemplo, que tire la primera piedra, se ponía así, que tire la primera piedra, el que por ahí hay una persona que por X cuestión hoy en día sigue enojada, ¿sí? Y va a ver esa persona y va a seguir enojada, ¿sí? Y por ahí esto puede estar años, ¿sí? ¿Vieron por ahí las disputas familiares que a veces ocurren? Bueno, no, porque tu tía Marta hace 25 años dijo esto en una reunión familiar y por eso no se la invita más a la casa. Bueno, pasaron 25 años, no importa, yo sigo enojado, ¿sí? Tengo mucha bronca, tengo mucha ira contra la tía Marta, ¿sí? El sentimiento de ira, ¿sí? Que es distinto al de enojo por lo general. Sí, sí, con la misma intensidad, obvio. Podés hablar, Nati. El sentimiento de ira o el sentimiento de hostilidad son los que más suelen estar por ahí a nivel de la familia o a nivel de lo vincular, si se quiere, ¿no? Por la intensidad también que manejamos nosotros argentinos a la hora de enojarnos, ¿sí? Por ahí en otras culturas capaz que no, capaz que en otras culturas es totalmente distinto, pero ya ahí yo no podría hablar porque tendría que conocer la cultura, ¿sí? Si no sería como hablar medio por arriba. O lo mismo el amor, ¿sí? El sentimiento de amor. Siempre va a haber esa persona o ese amigo que, por más de que se hayan completamente distanciado, que ya no se hablen más, que ya no compartan ningún tipo de conexión, vamos a decir, se van a ver, ¿sí? Y ese sentimiento de querer, de quererse, de amarse a nivel de amistad, sí va a seguir estando, ¿sí? O si esa persona viene un día y me dice, che, mira, necesito un favor porque pasó esto, esto y esto, seguramente ese sentimiento florezca, ¿sí? Vuelva a aparecer y estemos dispuestos a ese favor, ¿sí? Salvo que sea plata, porque ahora, bueno, está complicada la cosa, ¿no? Pero si me dicen, necesito que me cuides el perro, yo te lo cuido el perro, no hay problema, ¿sí? De nostalgia, de amor también, de querer, ¿sí? Es como a veces los sentimientos y las emociones a veces también como que se solapan unas con otras, ¿sí? Por ejemplo, si vuelve el sentimiento de querer a esta persona, ¿sí? Después va a volver la nostalgia, ¿por qué? Porque yo voy a recordar todo lo que viví con esa persona, ¿sí? E incluso si ven por ahí después el dibujito de nostalgia, si lo buscan por internet, es re lindo porque tiene los lentes color rosa, ¿sí?
es esto de que vemos siempre el pasado, ¿sí? Lo vemos como lo mejor, ¿sí? Siempre el pasado lo vamos a ver con estos lentes color de rosa, ¿sí? Es como vivir la vida color de rosa, ¿sí? Pero claro, muchas veces no recordamos las cosas malas, ¿sí? Esto de que siempre nos quedamos con las cosas buenas. No, 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 ahí no se vuelve. Ahí no se vuelve. Pero sí, muchas veces, a veces, ¿no? Si alguien se reencuentra con un ex, supónganse, ya que está el ejemplo. No, porque nuestra relación era re linda, lo recuerdo con tanto amor, con tanto cariño y demás. Y supónganse que lo quieran contrarrestar con la relación de ahora, ¿sí? Con su relación actual. Y no, y él no me da bola, o él no sé, no me da la suficiente atención, que esto que el otro, bla, 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 bla. No es tan así, porque capaz que la relación anterior, ¿sí? También fue una flor de mierda, ¿sí? Ojalá no tengan nenes cerca. Sea una flor de fea, ¿sí? Una flor muy fea, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo solamente recuerdo lo bueno, ¿sí? Solamente voy a recordar lo positivo de esa relación, ¿sí? En cambio, la relación actual, ¿sí? Que es mucho más fresca, que recuerdo absolutamente todo, ¿sí? Y bueno, ahí sí, o sea, la relación actual corre con desventaja, ¿sí? Si seguís enojada por algo que te dije ayer, bueno, no te vas a poner a acordar como todo lo bueno que tú tiene la relación actual, como si se recuerda a la relación anterior. Pero no hay que volver con el ex. El ex es ex por algo. Y bueno, un ejemplo muy claro del tema de duración es la ansiedad. La ansiedad a veces puede estar durando un montón de tiempo, ¿sí? Hay ataques de ansiedad muy prolongados, ¿sí? El sentimiento no, el sentimiento es como que aparece y una vez que aparece empieza como a disminuir, ¿sí? Por ejemplo, el sentimiento de sorpresa o el sentimiento de alegría por un regalo, ¿sí? Es hermoso en el momento, ¿sí? Y después eso como que cae, ¿sí? Como que, bueno, ya está, o sea, me lo diste, me encanta, lo voy a guardar o me lo voy a comer, dependiendo de lo que sea, ¿sí? Pero ya está, no es que quizás esté todo el día como, ay no, porque Pepito me trajo sanguchitos de miga, no, porque Pepito, sí, como que eso cae, ¿sí? Uno después lo puede recordar como, ay no, hoy me trajo sanguchitos de miga, ¿sí? Ay, Pepito me trajo sanguchitos de miga. Pero, ¿sí? Ese momento, ¿sí? De alegría y de sorpresa, ¿sí? Disminuye. Bien, un cuarto ejemplo para diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento, ¿sí? Es la participación de los pensamientos, ¿sí? En las emociones no vamos a tener a nuestros pensamientos en el medio, ¿por qué? Porque es lo inmediato, de vuelta, es lo instintivo, ¿sí? Es lo automático. En cambio, en las emociones sí, en las emociones los pensamientos van a tener una gran participación, ¿sí? Es muy, incluso a veces muy fuerte, ¿sí? En la ansiedad juegan un papel de 10, ¿sí? En los pensamientos en la ansiedad es el Messi de nuestro fútbol, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos todos esos pensamientos intrusivos, ¿sí? Capaz que la ansiedad no aparece, ¿sí? Pero como sí están, ¿sí? Nos hacen disparar, ¿sí? El quinto es la universalidad justamente, ¿sí? Las emociones son universales, como había dicho, ¿sí? Alegría, eh, me las olvido, miedo, el enojo, la sorpresa, ¿sí? La tristeza, el asco, son universales, ¿sí? Por más de que nos den asco distintas cosas, ¿sí? Pero el asco, por ejemplo, o el desagrado va a estar, ¿sí? Por ahí a nosotros nos dan asco, no sé, la popis de caballo, ¿sí? En cambio, a alguien del campo ya le chupe un huevo, ¿sí? En cambio, sí, a veces los sentimientos sí están más ligados a lo cultural, ¿sí? No necesariamente todos los sentimientos que nosotros tenemos o sentimos, sintamos, iba a decir, sentimos, no necesariamente se replican a nivel mundial, ¿sí? Capaz hay sentimientos que no están directamente o que tienen más, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos a veces
el te quiero y el te amo, ¿sí? O el te adoro, por ejemplo. En cambio, en Japón tienen tres términos, ¿sí? Que es como el te quiero, que es el suki, ¿sí? El te amo, que es el daisuki, o el koishiteru, ¿sí? Que es como te quiero para toda mi vida, ¿sí? Como que ellos diferencian bien una cosa de la otra y nosotros por ahí somos más del te quiero, te amo, te adoro, ¿sí? Como que a veces lo decimos indistintamente e incluso nos lo decimos a nivel de amistad, ¿sí? O sea, yo a Natalia le puedo decir yo te amo, por ejemplo, ¿sí? Pero porque tenemos este nivel de amistad. En cambio, en este lugar, ¿sí? En Japón o en los lugares de Oriente, sí, me parece que es Oriente, está más esto de diferenciarlo tajantemente, ¿sí? Yo a un amigo no le voy a decir, ¿sí? A lo sumo le diré un te quiero y hasta ahí no más, ¿sí? Pero hay otro tipo de palabras, hay otro tipo de sentimientos que sí o sí se reservan para esa persona especial, ¿sí? Y esto obviamente juega en primera línea lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad, ¿sí? Va a depender de cada uno. Por ejemplo, algo básico es que nosotros por ahí distinguimos, creo que 5 tonos de blanco, ¿sí? Y en cambio, las personas que viven en la nieve distinguen alrededor de 28 tipos de blanco, ¿sí? ¿Tiene que ver con sentimientos? No, pero tiene que ver en cómo mi hábitat o mi entorno, ¿sí? O en el lugar donde yo me desarrollo influye, ¿sí? A nivel de lo cognitivo, ¿sí? O a nivel de lo que yo entiendo o manifiesto, ¿sí? Otro ítem, ¿sí? Es la intensidad justamente, ¿sí? Perdonen, ya me voy a curar del resfriado. Las emociones, ¿sí? Son de forma abrupta, ¿sí? Y son las que a veces se sienten con más fuerza, ¿sí? Mientras que los sentimientos, ¿sí? Son más estables y pueden sentirse más profundo, pero a nivel de lo racional, ¿sí? Pero las sensaciones como físicas, ¿sí? No son tan intensas como las de las emociones, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que los sentimientos, ¿sí? Son más racionales, ¿sí? Son más racionales, ¿por qué? Porque intervienen los pensamientos, ¿sí? Entonces yo puedo, ¿sí? Tenerlos de forma prolongada, puedo tenerlos por mucho más tiempo y por ende también puedo sentir que sean más profundos o más intensos. Pero la realidad es que las emociones son las que son más intensas, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza es el ejemplo de excelencia, ¿sí? La tristeza, por más de que sea medio, que a veces la sintamos como, bueno, estoy bajón, estoy triste, ¿sí? Que no sea tan abrupta, ¿sí? Si se quiere, son las que se sienten más profundas y a veces también lo que es la tristeza que puede llevar a una depresión prolongada. Y las consecuencias como último ítem, ¿sí? Que van a ser que las emociones, por lo general, ¿sí? Nos mueven, nos motivan, ¿sí? La idea de sentir algo, ¿sí? Por más de que sean estados como intensos pero efímeros, ¿sí? Recuerden que tienen corta duración, ¿sí? La idea es que nos puedan movilizar a, ¿sí? Y siempre movilizar a lo positivo, ¿sí? Todas las emociones, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo nos movilizan una y otra, ¿sí? Pero la idea es que nos movilicen siempre, siempre a lo positivo, ¿sí? En cambio, los sentimientos, al ser más duraderos e incluso más estables, ¿sí? Duraderos y estables en el sentido de que siempre va a ser como la misma intensidad, ¿sí? Por ejemplo, esto de yo odio ay, no me acuerdo qué nombre dije. No, porque Marita en esa fiesta dijo determinada cosa y desde ese momento no se la invita más a la casa. Cuando se vuelva a mencionar a Marita, el sentimiento va a ser el mismo, ¿sí? Y con la misma intensidad, ¿sí? A eso se refiere con estable, no es que, bueno, mañana la quiero, mañana no, bueno, hoy la podemos invitar, mañana no, ¿sí? Sino de que va a ser estable. Estos sentimientos, ¿sí? Son los que van a influir por lo general en nuestras decisiones y en nuestro estilo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más prolongados, ¿sí?
Es muy distinto tener un sentimiento de amor hacia una persona, ¿sí? Que ahí es duradero, es estable, ¿sí? Voy a decidir en pos de esa persona que quiero o voy a decidir en pos de nuestra relación, ¿sí? En cambio, por ahí si yo tengo emociones de enojo o emociones de miedo, ¿sí? Al ser tan instantáneas y momentáneas, ¿sí? No voy a tener como, no las voy a quizás tener en cuenta, ¿sí? A la hora de decidir algo o a la hora de tenerla en cuenta para nuestro estilo de vida, ¿sí? Pero tiene que ver con esto de que son emociones que son momentáneas. En cambio, los sentimientos al ser más prolongados, al ser más estables y demás, tienen como más peso a la hora de poder decidir. Vamos. Bien. Segunda parte del taller de emociones. Bien, a veces podemos pensar o podemos suponer o podemos pensar de que todas nuestras emociones, ¿sí? No son necesarias o que no son disfrutables justamente, ¿sí? Podemos pensar de que, bueno, ¿de qué me sirve estar enojado? ¿De qué me sirve tener desagrado? ¿Sí? O ¿de qué me sirve esto de tener vergüenza? ¿Sí? ¿De qué nos sirve? La realidad es que todo sirve más allá de la alegría, ¿sí? Todas las emociones nos sirven para algo, ¿sí? Por ejemplo, y después les comparto el post, ¿sí? De donde lo saqué, que esto me pareció súper lindo. Por ejemplo, el estar alegre, más allá de que sea un sentimiento que por lo general catalogamos como algo lindo o como algo positivo, ¿sí? La idea es que nos ayude, por ejemplo, a practicar nuestra gratitud, ¿sí? Bueno, después de cada día, ¿sí? Hoy tuve esto, esto y esto, me pasó esto, esto y esto, pero estoy agradecido, ¿sí? Estoy agradecido de, si bien trabajé como perro y lo que sea, estoy agradecido de tener un trabajo, por ejemplo, ¿no? Poder practicarla, ¿sí? La alegría nos ayuda a eso, poder ver de qué estamos agradecidos hoy en día, ¿sí? Estoy agradecida de tener salud, ¿sí? Estoy agradecida de las personas que tengo al lado, ¿sí? Apreciar los buenos momentos, ¿sí? La alegría nos ayuda a ver los momentos que son lindos, ¿sí? Y también los que no son tan lindos, también, ¿sí? O sea, a veces, obviamente a veces no está bueno tener momentos malos o tener momentos negativos, pero eso también a veces nos ayuda a apreciar más los buenos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Me puedo pelear, por ejemplo, con esta amiga que me acompañó al banco, ¿sí? O puedo tener mis discusiones con ella y demás, pero el hecho de que yo cuando haya necesitado ir al banco porque no estaba pudiendo hacerlo, ¿sí? Y que ella me haya acompañado sin cuestionarme, sin decirme nada y demás, hace que ese momento sea como mucho más valioso también, ¿sí? ¿En pos de qué? De también tener momentos malos, ¿sí? No toda relación que tenga momentos solo buenos, ¿sí? Es más o menos importante que una que tiene sus momentos buenos y malos, ¿sí? Toda relación en algún punto, en algún momento, tiene sus bajos, ¿sí? Pero esos bajos nos ayudan a valorar muchísimo más los momentos lindos o los momentos alegres, ¿sí? La alegría también nos puede ayudar a encontrar los pequeños detalles, ¿sí? En las situaciones o los pequeños regalitos o los pequeños por ejemplo, ahora, ¿no? Vi este reel y me acordé de vos, o vi este reel y me pareció gracioso y te lo mandé, ¿sí? Los pequeños detalles, ¿sí? Que si no estamos alegres, ¿sí? O estamos desbordados y demás, no lo podemos notar o no lo podemos canalizar de esa forma, ¿sí? Por ahí si estamos enojados o estamos desbordados, vemos lo sentimos como esta pesada de mierda que me manda 28 reels, que esto que el otro, pero, ¿sí? Después cuando nuestra intensidad baja, por ahí que ya el momento estresante pasó y demás, ¿sí? Estando alegres, ¿sí? Podemos empezar a denotar esta otra connotación, esta connotación de estos pequeños detalles de vi esto y me acordé de vos, ¿sí? La alegría nos ayuda a fortalecer, ¿sí? Nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Nos ayuda a buscar nuevas actividades, ¿sí? Aumenta nuestra creatividad, ¿sí? Nos motiva a salir adelante, ¿sí? Y la alegría nos ayuda a buscar, a vivir, a estar entusiastas, ¿sí?
a gozar y a la plenitud, ¿sí? Esta sola emoción nos puede ayudar a un montón de cosas, ¿sí? No solamente es como, ay, estoy alegre y listo. No, nos ayuda a un montón de cosas. Estoy alegre, busco cosas para hacer, ¿sí? Hoy es un día súper lindo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, voy a pintar porque es algo que hace mucho que no hago. Voy a pintar mandalas, ¿sí? O no sé, me voy a hacer una mesa ratona, no sé. Impulsa nuestra creatividad, impulsa a buscar actividades, ¿sí? Vieron que cuando estamos contentos estamos como más receptivos a hacer cosas, ¿sí? Cuando estamos alegres, ¿sí? De decir, che, ¿te pinta salir a caminar? Sí, dale, salgamos a caminar. Y por ahí si estamos con otro estado de ánimo o con otra emoción, ¿sí? Pero ¿qué vas a ir a caminar? Dejate de joder, hace 10 grados bajo cero, ni que me paguen, salgo a caminar, ¿sí? Es esto, ¿sí? Es empezar a buscar en todas las emociones qué nos puede fortalecer y qué no, ¿sí? El enojo, por ejemplo, que es algo que decimos, no, el enojo no sirve para nada. El que se enoja pierde, ¿sí? Por ejemplo, ahora en Gran Hermano, que el que decían mucho eso. Y la realidad es que no, ¿sí? El enojo nos ayuda a buscar nuestros límites, ¿sí? A identificar lo que no me gusta, ¿sí? Eh, si yo, por ejemplo, esto de los límites, ¿no? Si yo me enojo porque vos hiciste esto, bueno, me estoy dando cuenta que este es mi límite, ¿sí? Y te lo voy a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que ni yo conocía ese límite, ¿sí? Me estoy dando cuenta ahora de que estoy enojada, ¿sí? Es también motivar al cambio, ¿sí? Por ejemplo, me enoja que mi casa sea un desorden constante. Bueno, tengo que cambiarlo, ¿sí? No, o puedo vivir enojada, ¿sí? Porque la casa es un desastre, o bueno, me pongo una hora o hora y media a ordenarla todos los días, ¿sí? Motivar al cambio. Nos impulsa a resolver problemas, ¿sí? Identificar lo que no está bien, identificar lo que no me gusta, identificar lo que me enoja, ¿sí? Identificar actitudes o comportamientos propios o de otra persona que estaría bueno que no estén, ¿sí? O que debemos de exterminar, por ejemplo, ¿sí? Y nos ayuda a defendernos, ¿sí? El enojo nos ayuda a defendernos frente a situaciones que nosotros podemos llegar a considerar que son una injusticia o situaciones donde alguien está atacando a otra persona, ¿sí? O donde están atacando a una amiga, a un amigo o a un familiar, ¿sí? El enojo nos defiende, ¿sí? No es todo como, ay, bueno, ya te volviste a enojar, que esto, que el otro. No es tan así, ¿sí? El enojo nos ayuda un montón, ¿sí? Y a identificar lo que no es negociable, ¿sí? Bueno, para mí la pizza tiene que tener jamón, ¿sí? Y tiene que tener jamón, punto. ¿Podemos llegar a un punto medio? Claro que podemos llegar a un punto medio, ¿sí? Si a vos no te gusta con jamón o sos vegetariano, bueno, hacemos, supónganse, mitad y mitad, o hacemos una pizza para vos, una pizza para mí, ¿sí? Pero también es esto de no, realmente yo no negocio el jamón en la pizza. Como un ejemplo muy boludo, ¿no? Y nos impulsa a actuar, ¿sí? Nos va a impulsar a actuar, nos va a impulsar al cambio, ¿sí? Me molesta esto, tengo que actuar. Me molesta esto otro, voy a cambiar, ¿sí? Es una emoción, ¿sí? Que nos impulsa al cambio. Casi todas nos van a impulsar al cambio, ¿sí? Casi todas las que vamos a ver, ¿sí? Tienen esto, ¿sí? Por más de que nosotros pensemos que es solamente dentro de la alegría, ¿sí? Podemos hacer cosas, la realidad es que no, que identificar las emociones que nos transitan y que nos pasan, ¿sí? Y no solamente identificarlas de estoy enojado, o estoy alegre, o estoy triste, ¿sí? No solamente identificarlas con el nombre, sino que empezar a hacer un raciocinio, ¿sí? Hacer un raciocinio de por qué estoy enojado, qué me enojó, qué me puso triste, por qué estoy triste, ¿sí? ¿Por qué estoy alegre? ¿Sí? Por más de que la alegría sea como el que más pase de largo, porque es como el bonito y el lindo y el que quiero sentir siempre, también tengo que identificar qué me hace bien, ¿sí? Si yo me estoy dando cuenta que salir a caminar me hace bien, y lo voy a perpetuar, ¿sí? Pero primero tengo que identificarlo, ¿sí? La tristeza, ¿sí? Va a ayudarnos a procesar y a liberar el dolor, ¿sí? Esto es súper importante, ¿sí? Si estamos todo el tiempo contentos o no sentimos ni enojo ni nada y solamente vivimos en la felicidad,
todas las cosas que nos hacen mal, todas las cosas que nos ponen tristes y demás, que pasan de largo, van a seguir en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no las proceso y no las libero, ¿sí? Nos ayuda a fomentar lo que es la empatía, la compasión, ¿sí? Nos va a ayudar y a impulsar a buscar apoyo y a buscar conexión, ¿sí? Si yo estoy triste y me estoy dando cuenta que estoy triste y que esta tristeza se está como quizás prolongando, ¿sí? Llegando a estados depresivos, si se quiere, que la depresión es como muy prolongada, ¿sí? A buscar apoyo, ¿sí? A buscar conectarme con la otra persona, ¿sí? A veces lo que solemos hacer cuando estamos tristes es estoy triste, me encierro, ¿sí? Y la realidad es que lo mejor que podemos hacer es estoy triste, quiero hablar con alguien, ¿sí? O necesito hablar con alguien, o llamo a un amigo para tomar unos mates, ¿sí? O vamos a la placita a tomar mates, ¿sí? Buscar conexión, buscar apoyo, ¿sí? Es lo mejor que podemos llegar a hacer cuando nos sentimos tristes por algo. Eh, Reflexionar sobre las experiencias, ¿sí? No toda experiencia en la vida tiene que ser alegre ni positiva, ¿sí? Podemos tener experiencias tristes y eso también nos ayuda a crecer y nos impulsa, ¿sí? La tristeza nos ayuda a ajustar nuestras metas y objetivos, ¿sí? Si yo tengo mi meta o mi objetivo, supónganse, el que siempre hacemos en fin de año, ¿sí? Tener el cuerpo de Pampita, ¿sí? O bajar tantos kilos. Si esa meta o ese objetivo a largo plazo me está haciendo daño, me está poniendo triste, ¿por qué? Porque nunca lo cumplo, bueno, lo voy a tener que reajustar, ¿sí? Capaz que no voy a poder tener el cuerpo de Pampita, o capaz que en un año no puedo bajar 40 kilos, ¿sí? Entonces lo reajusto, ¿sí? Bajar 3, bajar 2, bajar 5 en el año, ¿sí? Pero lo reajusto, ¿sí? No es que, o directamente lo extirpo, si se quiere, ¿sí? Lo saco completamente. Lo mismo, por ejemplo, las elecciones de carrera, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, ocurre de que los adolescentes, por lo general, cuando terminan el secundario, eligen una carrera o no saben qué carrera elegir, ¿sí? Porque salen casi desnudos, vamos a decir, a la vida, después del secundario, y se frustran cuando su primera elección de carrera no funciona, ¿sí? Esto también hay que acompañarlo, esto puede generar frustración, puede generar tristeza, ¿sí? Pero está perfecto, ¿sí? Es mil veces preferible que se cambie a otra carrera o que salga a trabajar si es lo que la persona quiere, ¿sí? Dependiendo sus deseos y metas, a tenerlo en una carrera que se está dando cuenta que no le gusta o que no es para él, ¿sí? Para él barra ella, ¿sí? Nos ayuda la tristeza a ser como precavidos, a tener paciencia, ¿sí? A ir lento, ¿sí? A veces la euforia de la alegría, ¿sí? Queremos todo ya porque estamos ahí como en ese estado de, como es tipo de manía, ¿sí? Entre muchas comillas, no es manía, pero ese estado tan alegre de necesitamos las cosas ya, queremos hacer esto ya, tenemos que hacer esto ahora, ¿sí? En cambio, la tristeza a veces lo que nos hace es bajar un cambio, ¿sí? No es mala la tristeza, nos ayuda a ir lento, ¿sí? A ponderar un montón de cosas, ¿sí? A tener paciencia principalmente, ¿sí? Por ahí queremos todo ya, por ahí queremos mudarnos con nuestra pareja ya, o queremos tener hijos ya y demás, o queremos tener la casa de nuestros sueños ya, ¿sí? Pero Argentina, lo que siempre pasa, ¿sí? Este sentimiento de tristeza de que no lo podemos tener ya inmediatamente, ¿sí? Nos ayuda también a, bueno, fomentar la paciencia y a ir lento, ¿sí? No necesariamente que algo no lo podamos tener de forma inmediata, significa que nunca lo vamos a poder tener, ¿sí? A veces hay cosas que se tienen que trabajar un montón, ¿sí? Y principalmente que se tienen que ahorrar un montón, ¿sí? Más cuando hablamos de por ahí vivienda o casas, ¿sí? La tristeza sí despierta lo que es nuestra introspección, despierta nuestra resiliencia, ¿sí? Y nos ayuda a comprender sobre los valores, decisiones y nuestras consecuencias, ¿sí? La tristeza nos va a ayudar en todos estos ámbitos, ¿sí? No es solamente estoy triste y me quedo triste y me quedo encerrado y no hago nada, sino es también saber hacer con la tristeza, ¿sí? Yo sé que muchas veces cuando estamos tristes no tenemos ganas ni de respirar,
incluso, pero también es esto, es identificar y sacarle el provecho o sacarle el jugo a la tristeza, ¿sí? De decir, bueno, estoy así, hago introspección, me pongo a meditar si quieren, si voy buscando valores, voy buscando qué decisiones tomé, voy buscando si esas decisiones estuvieron bien o mal, ¿sí? No solamente me quedo en un no puedo tener la casa de mis sueños este mes, ¿sí? Sino es como un bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Estoy triste? Sí, completamente. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Puedo cuestionar la decisión de tener una casa, ¿sí? Puedo cambiar e intentar buscar un departamento, si se quiere, ¿no? Pero también es un saber hacer, ¿sí? Que muchas veces cuesta, no es tan sencillo como, ay, estoy triste, bueno, a saber hacer, ¿sí? Y me pongo a meditar y viene toda la... Es muy complicado, no es tan sencillo, ¿sí? Pero saber que la tristeza no solamente es algo que nos tira abajo, sino que es algo que nos puede fomentar y nos puede ayudar, ¿sí? A crear un montón de cosas o a cuestionar un montón de cosas también, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué estoy estudiando? La verdad que no quiero estudiar nada, ¿sí? Voy a buscar un trabajo y cuando quiera estudiar algo estudio, ¿sí? No necesariamente es estoy triste y me quedo así. Desagrado, ¿sí? Nos va a fomentar el autocuidado principalmente, ¿sí? Como en la parte de la película de Intensamente donde de bebé a Riley la querían hacer comer brócoli, ¿sí? Va a fomentar nuestro autocuidado, ¿sí? Va a evitar cosas o situaciones que pueden dañarnos, ¿sí? Va a mantener nuestra higiene personal, claramente, ¿sí? Nos va a motivar a cambios positivos, nos ayuda a mantener nuestro orden alrededor, ¿sí? Va a fomentar la reflexión, casi en todas vamos a tener este ítem, ¿sí? De fomentar la reflexión. Va a mantenernos fiel a nuestras creencias también y a nuestros estándares, ¿sí? Y nos va a ayudar a relacionarnos a partir de lo que es más saludable para mí, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Las últimas dos por lo general son muy buenas, ¿sí? Esto de mantenernos fiel a lo que nosotros creemos, ¿sí? Si nosotros estamos en contra de o mantenemos, por ejemplo, ideales feministas, ¿sí? O ciertos estándares de persona, ¿sí? Yo me voy a mantener fiel a eso, ¿sí? No es necesariamente de que, ay, bueno, esta persona me desagrada, ¿sí? Y listo. No, es como, bueno, yo tengo estos valores, yo tengo estas creencias, ¿sí? Yo tengo estos estándares que me va a, me va a hacer más propensa a que elija una persona con los mismos valores o las mismas creencias, ¿sí? No es tanto de el denigrar o no es tanto el dejar de lado, ¿sí? Pero es como un, bueno, yo soy así, ¿sí? Y, por ejemplo, no me gustaría estar con alguien que tiene otro tipo de ideales, supónganse, ¿sí? Y esto de relacionarnos a partir de lo que es más saludable, ¿sí? O sea, si yo tengo ciertos estándares, ¿sí? Se relaciona con esta. Si tengo ciertas creencias y ciertos estándares y hay otra persona que no los está compartiendo, ¿sí? Como que, bueno, me parece que muy sana nuestra relación no va a poder ser, ¿sí? Y relación a nivel de lo que es tanto vincular, ¿sí? Con una pareja, con un novio o quien sea, como también con nuestros amigos, como también con nuestra familia, ¿sí? Esto es muy importante también. Se están hoy en día, por suerte, cuestionando un montón los vínculos familiares, ¿sí? Si hay un vínculo familiar que yo estoy notando que me hace daño, que no me gusta, que está muy contrapuesto a mi persona, ¿sí? Como que, bueno, el sentimiento de desagrado va a hacer que lo deje de lado, ¿sí? Que lo vea menos, supónganse, que lo visite lo menos posible, ¿sí? O bien que directamente corte la relación. Tenemos ansiedad, ¿sí? Que por más de que digamos que no sirve para nada la ansiedad sirve, ¿sí? Por más de que no la queramos, por más de que no nos guste, por más de que el corazón se nos salga de la boca, la ansiedad sirve, ¿sí? La ansiedad nos va a ayudar a buscar soluciones a los problemas, ¿sí? La ansiedad nos va a motivar para planificar, ¿sí? La ansiedad
nos va a preparar, ¿sí? Para enfrentar posibles amenazas, ¿sí? Nos va a animar a reflexionar sobre nuestros límites también. Nos va a invitar, ¿sí? A desafiar las preocupaciones, ¿sí? Esto de, bueno, me da miedo esto, pero lo tengo que sobrellevar, lo tengo que llevar a cabo, ¿sí? Va a evaluar los recursos que yo tengo y motivarme a mejorar, ¿sí? Y va a alertarme, perdón, de situaciones que requieren mi atención, ¿sí? La ansiedad es buena, ¿sí? La ansiedad nos prepara a cualquier situación venidera, ¿sí? Cualquier situación que puede llegar a venir o a irrumpir, ¿sí? ¿Qué pasa? Es mala cuando se torna patológica, ¿sí? Es mala cuando la ansiedad es tan grande que no puedo actuar, ¿sí? Es malo cuando la ansiedad es tan grande que me imagino 1000 escenarios y de los 1000 escenarios todos son fatálicos, ¿sí? Fatalistas, perdón, todos son fatalistas, ¿sí? Y como todos son fatalistas, yo me inhibo, ¿sí? Yo dejo de actuar. Ahí es cuando la ansiedad es mala, si se quiere, ¿sí? Pero en sí, el pequeño sentimiento de ansiedad o tener una pequeña ansiedad chiquita, ¿sí? Es buena para nosotros, nos va a ayudar a planificar, por ejemplo, un viaje, ¿sí? Nos va a ayudar a buscar soluciones, ¿sí? Como, bueno, pasó esto, empiezo a sentir como un poco de ansiedad frente a eso, como, bueno, ¿qué soluciones puedo dar? ¿Qué soluciones puedo encontrar para esto? ¿Sí? Ahora, cuando no encuentro ninguna solución y los escenarios en mi cabeza cada vez empeoran, ahí es donde empiezo a como inmovilizarme, ¿no? Como esto de me quedo estática, no quiero hacer nada y finjo demencia, ¿sí? Ahí es cuando la ansiedad es mala, ¿sí? Y acá, ya hablando de ansiedad, traigo, por ejemplo, el ejemplo de la peli que trajo Nati, ¿sí? Que era de que Riley empieza a bajar la ansiedad cuando empieza a tocar cosas, ¿sí? Hay un método, ¿sí? Donde utilizamos los 5 sentidos, ¿sí? Para bajar los niveles de ansiedad, ¿sí? Empezamos a buscar cosas que tengamos que ver, ¿sí? Pero no ver de vi la botella, ¿no? O sea, no, yo veo la botella, tengo que describir la botella, ¿sí? Es una botella que contiene agua, no está llena del todo, tiene una tapa azul, pero la rosca es blanca, ¿sí? Es completamente transparente, está arrugada, ¿sí? Tiene tantos anillos, la etiqueta está rasgada o no la tiene, ¿sí? Me tengo que sentar a describir el objeto, ¿sí? Instantáneamente después voy a buscar 2 cosas para tocar, ¿sí? Siempre voy subiendo como una o dos, una cosa por ítem, ¿sí? Si yo describo un solo objeto por la vista, después busco tocar 2 cosas, ¿sí? Y no solamente toco, ¿sí? Por ejemplo, la lapicera, sino que también siento, ¿sí? La empiezo a sentir. Tiene una parte con anillos al inicio, después es completamente lisa, se nota la textura de las palabras impresas, ¿sí? Las siento, ¿sí? Lo mismo con, pues supuestamente, por ejemplo, una pared o una reja, ¿sí? Toco la pared, siento la rugosidad, ¿sí? Me paro a realmente pensar en lo que estoy describiendo o lo que tengo que describir, ¿sí? Ya sea tocando, ya sea viendo, oliendo, ¿sí? O cosas con sabor, ¿sí? No sé, tengo gaseosa en la heladera, tengo jugo, tengo una mandarina, lo que sea, saboreo, ¿sí? Saboreo, describo, es ácido, es dulce, tiene semillas, ¿sí? Y lo mismo cosas para escuchar, ¿sí? Me puedo poner o alguna canción en Spotify o me puedo poner sonidos de lluvia en YouTube o en Internet, lo que sea, y me pongo a escuchar y estoy atento, completamente atento y completamente mi atención focalizada en lo que estoy escuchando, ¿sí? Eso es lo más importante para alejarnos de la ansiedad cuando la ansiedad nos supera, ¿sí? Cuando la ansiedad nos supera, como en el ejemplo de la película de Riley, que ya estaba teniendo casi un ataque y se estaba hiperventilando, ¿sí? Podemos hacer estos ejercicios, ¿sí? Supónganse, saboreo una cosa, ¿sí?
escucho dos canciones o dos sonidos, ¿sí? Pueden ser los sonidos de los pájaros, no necesariamente tiene que ser por internet, ¿sí? Pueden ser los sonidos de los pájaros, los sonidos de los autos. Busco tres cosas para tocar, ¿sí? Busco cuatro cosas para describir, ¿sí? Y me falta uno. Pero bueno, y busco cinco cosas para el que queda, ¿sí? Siempre sumando de a poquito, ¿sí? Para oler, supónganse flores, a veces si tenemos esencias en casa, ¿sí? O perfumes en casa, ¿sí? Busco cosas para oler, ¿sí? Menos pegamento, por favor, pegamento no se pongan a oler, pero cosas que no sean nocivas, me las pongo a oler, ¿sí? A veces cítricos, si tenemos limón en casa y demás, bueno, en fin. La envidia, sí, nos va a ayudar también a cuestionar qué es lo importante para mí, ¿sí? Por ejemplo, si empiezo a envidiar determinada cosa de una persona, es porque capaz que realmente lo quiero y lo necesito, entonces eso debería de pasar a ser importante para mí, ¿sí? Y entonces modificar qué cosas, ¿sí? Puedo modificar o no, o qué cosas necesito hacer para obtenerlo, ¿sí? En mi persona, ¿sí? No quedarme con esta hija de puta que tiene, no sé, la air fryer, supónganse, ¿no? Es como, bueno, a ver, si tanto quiero el air fryer, ¿sí? Bueno, a mover el culo, mamita, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Trabajar, vender, lo que sea, bueno, buscar una usada, no sé. Si quiero tanto una air fryer, si se la envidio tanto a tal persona, ¿sí? Bueno, a mover un poco de esta parte, ¿no? Para tenerla, ¿sí? No quedarme con esta hija de puta que la tiene, ¿sí? Identificar lo que deseo, lo que aspiro tener, ¿sí? O ser, ¿sí? No solamente es el tener cosas, sino también lo que yo quiero ser, ¿sí? Impulsar a superarme, ¿sí? La envidia nos va a impulsar todo el tiempo, ¿sí? Nos va a enseñar valores, nos va a enseñar cualidades, ¿sí? Que tenemos o que queremos tener, ¿sí? Reflexionar sobre áreas de oportunidad, ¿sí? Cuestionar lo que es importante para mí y lo que no, ¿sí? Darme cuenta qué es lo que me gusta de otros para aplicarlos en mí, ¿sí? Es muy importante la envidia, ¿sí? Por más de que a veces decimos, ay, esta envidia sana, ¿sí? Que a veces lo queremos camuflar, ¿sí? La envidia no es mala, ¿sí? Es mala cuando la exacerbamos mucho, si quieren, ¿no? Cuando no hacemos nada para nosotros, ¿sí? Nosotros podemos envidiar un montón de cosas, ¿sí? Pero si yo me quedo con solamente este sentimiento de envidia, ¿sí? Con este sentimiento de no, esta lo tiene todo, esta lo mismo, yo quiero esto y nunca se me da y demás, bueno, a veces también es un poco de qué hago yo para tenerlo, ¿sí? Ya sea algo material como no, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo de la limpieza, ¿sí? Si yo voy a la casa de una persona y siempre está limpia, ay, ¿cómo haces? Que esto, que el otro, la puta que lo parió, vos seguramente tenés una chica que te limpie, claro, yo no puedo tener una chica que me limpie, además, bueno, ¿no podés tener una chica que te limpia? ¿Envidias que la casa esté limpia todo el tiempo? Bueno, ¿qué podés hacer? ¿Sí? Destina tiempo, ¿sí? Fíjate si alguien te puede ayudar en todo caso, ¿sí? Buscar las alternativas, buscar las soluciones, no solamente quedarnos con esto de te envidio, ay, qué envidia, ay, pero envidia sana, ¿eh? La envidia cuando no se hace nada para poder mejorarlo uno o para poder tenerlo uno porque realmente lo quiere, nunca va a ser sana. ¿Por qué? Porque nunca se hace algo para tenerlo, ¿sí? Siempre se va a quedar en la envidia, justamente. Vamos a tener la vergüenza, ¿sí? Que va a fortalecer los vínculos personales, ¿sí? Vamos a impulsar el crecimiento personal también, ¿sí? Casi todos se repiten en casi todos. Nos va a mantener humildes, ¿sí? La vergüenza. Nos va a ayudar a enmendar errores, ¿sí? ¿Cuántas veces teniendo otra emoción predominante como la alegría o el enojo, ¿sí? Luego aparece la vergüenza y nos dice como, bueno, me parece que metí la pata, ¿sí? Nos va a ayudar a descubrir qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que enmendar, ¿sí? Nos va a ayudar a corregirlos también, justamente. Nos va a despertar la empatía y la comprensión junto con la tristeza, ¿sí?
Y la vergüenza, queramos o no, nos va a ayudar a respetar las normas y los alineamientos de nuestros comportamientos a nivel de lo social, ¿sí? Esto es importante para vivir en sociedad, ¿sí? La vergüenza nos va a ayudar a esto de, bueno, no salgo en pelotas por la calle, ¿sí? Como el más básico, ¿sí? O nos va a decir de, bueno, no tengo que robar, supónganse, ¿sí? La vergüenza es la que va a estar ahí de, no, esto no se tiene que hacer, macho. Es la que va a estar ahí como eh, de filtro, ¿sí? Para todo eso que socialmente, no se, social, culturalmente no se hace ni se tendría que hacer. Y Ennui, que me parece que es más que nada el sentimiento de aburrimiento, ¿sí? Más ligado también un poco a los sentimientos de la pubertad, ¿sí? Que son más sentimientos más que emociones, ¿sí? La pubertad es eh, un... es algo en la vida que no podemos desviar, ni obviar, ni saltear, ¿sí? Es algo que va a estar, queramos o no, en su momento, ¿sí? Y lo que va a hacer es fomentar la creatividad, ¿sí? Y la innovación, junto con alegría, que también comparte esta característica, ¿sí? Nos va a impulsar a buscar nuevas experiencias, ¿sí? Nos va a dar una pausa cuando es necesario, ¿sí? Esto es importante. No tenemos que estar todo el tiempo siendo creativos, no tenemos que estar todo el tiempo siendo alegres, no tenemos que estar todo el tiempo haciendo cosas, ¿sí? A veces las pausas son necesarias, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo raro, ¿no? Pero que me parece muy acorde. A veces cuando jugamos videojuegos, ¿sí? O algún juego, sí, algún videojuego en la compu o en alguna consola y demás, y estamos en una parte que no podemos pasarla bajo ningún punto de vista y por ahí estamos horas y horas y no la podemos pasar, ¿sí? A veces cuando hacemos una pausa, ¿sí? De ese juego, por ejemplo, de 24 horas, bueno, hago otra cosa, que esto, que el otro, al otro día cuando intento pasar esa parte sale sola, ¿sí? A veces las pausas son necesarias, ¿sí? A veces no es estar dando todo el tiempo los cuernos contra la pared, sino es decir, bueno, me relajo, me calmo, limpio la casa, hago otra cosa, ¿sí? Y después me siento a resolver este problema porque ahora no le estoy dando solución, ¿sí? Las pausas en la vida son necesarias, ¿sí? Nos ayudan en un montón de sentidos, ¿sí? A descubrir incluso qué nos gusta y qué no, por ejemplo. Nos va a ayudar a impulsarnos y a planificar, ¿sí? Actividades futuras. La ansiedad también nos ayuda, ¿sí? Nos va a hacer reflexionar sobre nuestras metas y deseos, ¿sí? Va a fomentar nuestra autoexploración, va a desarrollar paciencia, ¿sí? Y va a ser el motor para el autodescubrimiento y el crecimiento personal, ¿sí? Todas estas emociones y todos estos sentimientos que estuvimos describiendo, que son los que figuran en la película de Intensamente, ¿sí? Nos ayudan, ¿sí? No podemos estar sin uno, ¿sí? No podemos no tener uno, ¿sí? Nos van a ayudar en un montón de áreas, a nivel de lo social, a nivel de lo cognitivo, a nivel de la propia exploración nuestra, ¿sí? A veces nosotros sabemos más de nosotros mismos, ¿sí? Que nadie, ¿sí? El tema está que tenemos que descubrir eso que sabemos, ¿sí? Tenemos que hacer una autoexploración o tenemos que autodescubrirnos, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? Solamente, ¿sí? Si nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre lo que nos pasa, ¿sí? Reflexionar sobre nuestros sentimientos y sobre nuestras emociones, ¿sí? Y aceptarlas, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me molesta que tal persona venga y me deje la tapa arriba del inodoro, supónganse, ¿no? Bueno, tengo que aceptar que eso me enoja, ¿sí? No tengo que luchar contra mí misma, ¿sí? O contra nosotros mismos, ¿no? Me enoja y es como, bueno, mira a la otra persona, me está enojando mucho que dejes la tapa arriba, ¿sí? ¿Podrías, por favor, bajarla, ¿sí? Porque es algo que me enoja, ¿sí? Es mi límite, ¿sí? Justamente el enojo, marcar límites, marcar lo que no me gusta, ¿sí? Ahora bien, si lo que no me gusta, por ejemplo, es
algo que, no sé, no, bueno, no se me ocurre nada ahora. Pero si lo que me enoja es algo completamente irrisorio o es algo que completamente debería de ser como hasta ignorado, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Me molesta que en vez de colgar la llave a la izquierda me la cuelgues a la derecha, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos que ver, ¿sí? Otro tipo de cuestiones, ¿sí? No todo enojo es marcar límites o ver el límite que se me está sobrepasando, ¿sí? Pero si son cosas que sí se pueden solucionar o que sí se pueden mejorar o que no son tan simples como esto de, bueno, yo cuelgo la llave a la derecha, vos la colgás a la izquierda, si las colgás distinto me molesta un montón, ¿sí? Son cosas que se tienen que ver, ¿sí? Que se tienen que aceptar también, ¿sí? La única forma de darnos cuenta es haciendo introspección, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros en el día o en la semana, si se quiere, nos ponemos realmente a ver qué emociones predominaron, ¿sí? Creo que es muy poca la cantidad de gente que al finalizar el día medita, por ejemplo, y hace un feedback de su día, ¿sí? Hoy estuve bien, hoy descubrí esto, hoy me sentí bien al hacer esto, hoy no me gustó esto que pasó, cómo lo puedo mejorar, cómo puedo solucionarlo, ¿sí? Son muy pocas las personas que hacen esto al finalizar del día. ¿Sí? Yo realmente recomiendo que lo hagan, ¿sí? Este proceso tipo de meditación, ¿sí? Antes de dormir ayuda muchísimo y ayuda muchísimo también a tener un sueño mucho más eh, reparador, si se quiere, como que un sueño súper, no profundo que te despertás y no sabes dónde estás, pero un sueño súper liviano, vamos a decir, súper descansador, si se quiere. ¿Sí? Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer un feedback, tenemos que ver qué nos gusta, tenemos que aceptar, ¿sí? Lo que nos gusta y lo que no. Podemos también aprender mindfulness o cualquier técnica de relajación, ¿sí? Para situaciones límite, como por ejemplo cuando tenemos un enojo que lleva a una ira y a una hostilidad desbordante, ¿sí? Donde solamente gritamos y gritamos y gritamos y no podemos parar de gritar, ¿sí? Ahí es donde tenemos que hacer un parate, ¿sí? No me está gustando esto en el momento, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Identificarlo, ¿sí? Tenemos que identificar que esto no me está gustando, ¿sí? Si yo simplemente me dejo llevar y que fluya, ¿sí? Las situaciones pueden empeorar o pueden ser cada vez peor, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de Gran Hermano, ¿sí? Lo que es el personaje de Furia, ¿sí? O la persona de Juliana, ¿sí? Que constantemente los gritos y las intensidades del enojo y de la ira que ella llevaba eran cada vez más altos, ¿sí? Después podemos hablar si es personaje, ¿no? Un montón de cuestiones, ¿no? Pero para que se entienda, ¿sí? Ahí es como decir, bueno, grité una vez, no quiero gritar, no me gusta gritar, la paso mal gritando, para que me quiero relajar, ¿sí? Y después que me relaje, ¿sí? Continuamos con la conversación, ¿sí? Yo enojada no resuelvo nada, ¿sí? Yo gritando no resuelvo nada, ¿sí? Ahí es donde tenemos que parar, ¿sí? El pensamiento, ¿sí? Tenemos como que frenarlo, como que no nos tenemos que dejar llevar por sentimientos, ¿sí? Tan potentes y tan fuertes, ¿sí? Que recuerden que encima los sentimientos son los que más se prolongan y los que son más estables, ¿sí? Y también lo que podemos hacer es darnos autoinstrucciones, ¿sí? ¿Qué son las autoinstrucciones? Decir, bueno, mientras estamos meditando o devolviéndonos el feedback a la noche, ¿sí? Que decimos, bueno, no me gustó gritar, que esto, que el otro, bueno, me doy una listita de cosas que tengo que hacer. Bueno, cada vez que, por ejemplo, cada vez que me dé cuenta que estoy gritando, tengo que, punto número uno, hacer esto, punto número dos, hacer esto, punto número tres, hacer en pos de calmarme y como último punto retomar la situación, ¿sí? Retomar la discusión de otro lugar, de una forma más calmada, ¿sí? Esto es todo lo que podemos hacer para poder gestionar nuestras emociones, ¿sí? Las emociones, si bien la palabra gestionar a veces suena como mucho a repartir y que siempre tengamos, ¿sí? Las emociones no es que se acaban, pero sí tenemos que poder equilibrarlas, ¿sí? Y equilibrarlas de buena manera
¿Para qué? Para que nos ayuden a todo lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Para que nos facilite, ¿sí? Esto de buscar mis límites, para que nos facilite esto de la autoexploración, para descubrir realmente mi creatividad, ¿sí? Para manifestar, por ejemplo, mi empatía, ¿sí? Para que sean emociones que nos ayuden, ¿sí? Las emociones nos ayudan, tenemos que hacerlas, ¿sí? Tenemos que ayudarlas a que nos ayuden, ¿sí? Por sí solas el sentimiento no nos va a decir lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ahí tenemos que aplicar de nosotros. Bien, terminamos. Bien, hasta acá el taller, ¿sí? Yo sé que a veces quizás mucho no es esto de, les dije cosas reveladoras, ¿sí? Porque a veces pasa eso, pero a veces no sabemos mucho qué hacer con lo que sabemos, ¿sí? A veces como, bueno, esto de, bueno, si estoy enojado me tengo que calmar, bueno, sí, es obvio, pero a veces, ¿sí? Es tan obvio que no lo hacemos, ¿sí? O a veces esto de darnos un feedback, ¿sí? Puede ser incluso lo más estúpido que escuchen, ¿sí? Quizás no tanto, ¿no? Pero quizás sea lo más bobo, ¿sí? De a la noche hacerme un feedback de cómo me sentí yo durante el día, ¿sí? Pero por ahí si alguien no lo dice o si alguien no me lo sugiere, capaz que yo ni caso, ¿sí? Bien.